Acelerando Empresas, episodio 497. Buenos días amigos y bienvenidos a Acelerando Empresas, el podcast de lunes a viernes sobre las técnicas que aplicamos en las aceleradoras de empresas para ayudarte a conseguir el éxito en tus negocios. Soy Fran Guillén, director de Impúlsame, una aceleradora de empresas de la economía digital y la economía real. Y será un placer acompañarte hoy, martes 12 de mayo, en este episodio número 497, en el que continuamos con el ciclo de validación de modelos de negocio. Hoy el último episodio de este ciclo. Un ciclo que ha sido especialmente movido, hemos hecho muchos trabajos, muchas entrevistas, muchas preguntas, muchas cosas y bueno, desde luego me ha gustado mucho el resultado, así que agradecerle aquí a todos los que han participado en este grupo de WhatsApp que ya os comenté que están participando totalmente de forma altruista por aprender y también porque aprendáis todos escuchando el resultado. Pero antes recordaros que visitéis la web acelerandoempresas.com donde tenéis cursos prácticos en vídeo, masterclass, los episodios y también el servicio nuevo de ayuda para búsqueda de inversión, así que si queréis podéis preguntar a info@acelerandoempresas.com. Y bueno, sin más dilación, comenzamos ya con el episodio de hoy. Pues como decía, este ciclo ha sido toda una experiencia porque bueno, nunca se ha hecho nada así que yo sepa en un podcast, esto de juntar personas que tenían interés en aprender y hacer pues un proceso de validación real. Bueno, en realidad con ideas poco de juguete porque no eran sus ideas de negocio, sino eran algo que se había propuesto por parte del ciclo anterior, las personas que habían participado. Pero sí que, bueno, que el resultado yo creo que ha sido muy interesante porque hemos podido preparar muchas entrevistas y, bueno, hacerlas también incluso en real. Y esto es justamente lo que vamos a contar hoy, el resultado de las entrevistas últimas del ciclo de validación que estamos haciendo, que sabéis que son las entrevistas de producto mínimo viable o MVP, ¿vale? Así que vamos a repasarlos rápidamente y finalmente diremos unas conclusiones. La primera idea, que ya sabéis que llevaba Jesús Mendoza, era la de monitorización de suministros. Y pues tenía unas preguntas preparadas. La primera era, ¿qué método de login prefieres para acceder a las aplicaciones de este tipo que contienen información sensible y te gustaría que de forma habitual pudieras acceder mediante un PIN de 4 dígitos o usando huella? Pues la respuesta era mediante un PIN, que es más cómodo, y la huella me suele fallar. Bueno, fijaos qué respuesta, ¿no? Esto parece un poco contraintuitivo porque a muchas personas pues parece que con los móviles nuevos le gusta más esto de la huella, pero a esta persona en particular pues prefiere el PIN. Con lo cual, hombre, no significa que la mayoría sea así, pero sí que tenemos que tener en cuenta a cierto público objetivo que no le va a ir bien la huella, ¿vale? Así que cosa muy interesante. Tenemos que tener al menos los dos, ¿vale? Fantástico, Jesús. Seguimos. Una vez dentro, en la pantalla principal, ¿esta es la información que esperabas ver de un vistazo o echas en falta algún dato que te gustaría ver también en la pantalla principal? La respuesta es, me gustaría ver una barra del mes entero y saber a qué altura estoy respecto al tope que he marcado. Y en caso de que esté cerca de llegar al tope, me gustaría ver algún consejo en la pantalla principal para poder conseguir el objetivo. Así que bueno, también otro muy buen consejo, bueno, muy bien tip que hemos pillado y desde luego creo que vamos a aplicarlo directamente al software porque parece muy intuitivo, ¿no? Esto de que te vaya avisando cuando vayas acercándote, incluso se podría poner, por ejemplo, de distintos colores la barra cuando vaya a llegar al tope y pues empiezas a salirte pues mensajes o recordatorios de oye, apaga más las luces o bueno, ese tipo de cuestiones se podría configurar, pero desde luego es muy buena aportación. También algo muy interesante que ha sacado aquí, Jesús. Seguimos. Cuando se mete en algún suministro en concreto, además de la gráfica de consumo acumulado en el mes y el desglose de importes cargados en la cuenta, ¿echas en falta algo? Y la respuesta de la persona a la que he entrevistado es, me gustaría ver el consumo desglosado representado por franjas horarias para hacerme una idea de cuándo consumo más y que aparezca marcada en esa franja cuando me sale más económico consumir. También me gustaría poder cambiar a vista por días para las tarifas en las que te dan consumo gratis según el día y no según el horario. Oye, esto es también magnífico, Jesús, enhorabuena, ¿vale? Un muy, muy buen consejo. Por supuesto, efectivamente, cada uno tiene unas tarifas y esas tarifas funcionan de forma distinta, así que la sugerencia de la persona a la que he entrevistado es que las tarifas se reflejen su comportamiento en la aplicación y esto te permite tener astucia, ¿no? Poder consumir a ciertas horas, a otras no, que te avise si estás consumiendo demasiado a ciertas horas, en fin, es muy, muy interesante. Fantástico, Jesús. Seguimos. ¿Ves buen sitio para establecer las alarmas y avisos dentro de
cada suministro o preferirías una sección especial de avisos y de alarmas? Y la respuesta es sí, dentro de cada suministro me parece bien. Ok, ¿vale? Seguimos. ¿Te parece interesante la sección del ranking para tratar de gamificar la actitud de consumo responsable y ahorro respecto a perfiles similares o solo respecto a amigos? Y la respuesta es no, me interesa la sección de ranking. Me da igual lo que consuman los demás. Ni quiero que los demás sepan si consumo más o menos que ellos. ¿Vale? Esto es interesante también. ¿Esto directamente hace que no tengamos que poner un ranking? Pues no, yo creo que no. Deberíamos seguir validando, seguir preguntando para ver si a otras personas le interesa, ¿vale? De hecho, a veces, cuando preguntamos a la gente por algo porque no lo entiende muy bien o porque, bueno, cree que hay algún problema, en este caso, a lo mejor, de confidencialidad, ¿vale? Sí que quizás, pues, bueno, puedan tener rechazo, ¿no? Pero a lo mejor vistiéndolo de otra manera, por ejemplo, en vez de poner un ranking exacto, sino una especie de gráficas de media general o cosas así, pues igual sí que podrían tener más aceptación. En cualquier caso, como digo, esto que es un rechazo a priori, pues yo no lo veo tanto rechazo, sino más bien que tenemos que a lo mejor pensarlo de forma un poco más inteligente, ¿vale? Para que la gente pues no lo rechace. Y en cualquier caso, oye, pues vemos que a lo mejor no es algo tan prioritario, por lo tanto podemos dejarlo para más adelante, no tenemos que construirlo directamente ahora, sino seguir con la parte más fundamental y después ya meteremos mano a esta cuestión, ¿vale? Esto es algo que yo también recomiendo mucho, que es cuando los resultados de entrevistas, sea cual sea, de solución o de MVP, nos dicen que algo puede estar bien, pero no es fundamental, yo lo descarto en las primeras evoluciones, en las primeras iteraciones de la construcción del software o de la aplicación o del servicio o de, en fin, la tienda, lo que sea, ¿no? Porque vamos a intentar centrarnos en la parte que más importa. Ya sabéis la ley de Pareto, ¿no? Entonces, pues en este caso, pues es algo que podría quedarse fuera, al menos inicialmente. Seguimos. En la sección de tips, ¿te gustaría tener un histórico de todas las sugerencias que te han ofrecido? ¿Te gustaría algún tipo de acceso directo para materializar esos tips en acciones reales? Cambios de suministrador o tarifa, por ejemplo. Y aquí la respuesta es, me gustaría tener un histórico, pero solo si ese consejo o promoción sigue vigente. Si ha cambiado la situación, no me aporta nada tener ahí el histórico, ¿vale? Pues también muy interesante, ¿vale? Es decir, para no saturar. Seguimos. ¿Se te ocurre alguna otra sugerencia o apartado que crees que debería tener la app? Y ahora dice la persona, la respuesta es 2, ¿vale? Una es tener alguna manera o contacto para gestionar los mantenimientos o incidencias de dichos suministros y si pudiera conocer con antelación algún tipo de coste como el de desplazamiento o tarifas preestablecidas para algunos arreglos típicos, ¿vale? Muy interesante esta parte, ¿vale? Lo que está diciendo aquí es meter la parte de pues, incidencias, creo que es algo que habría que estudiar, si se puede integrar con las plataformas que tengan estas empresas de suministros, ¿vale? Pero bueno, podría ser algo muy útil para incorporar. Y también la otra sugerencia es respecto al mantenimiento, también me gustaría algún tipo de función soporte en vivo, mediante WhatsApp, videollamada o como sea, para hacer un prediagnóstico de forma barata, ¿vale? Ok, es decir, un poco profundizar lo que había dicho antes, ¿vale? Del tema de los suministros, las empresas, el mantenimiento. Y bueno, creo que es algo interesante, pero que como digo, depende mucho también de las corporaciones, de las empresas con las que estemos trabajando. Quizás habría ciertos arreglos, incidencias que se podrían ofertar, ¿vale? Adicionalmente con una especie de red de partners que hagan este tipo de resoluciones, pero otras, pues por ejemplo, habría que tratar directamente a lo mejor con la compañía de la luz o del gas o de lo que sea, ¿vale? Porque son las únicas autorizadas en ciertas reparaciones. Pero quizás esto también nos da lugar a pensar que podríamos meter otras reparaciones adicionales que no estén relacionadas tan estrictamente con los suministros estos, sino pues reparaciones generales del hogar o lo que sea, y ahí también podríamos tener un modelo de negocio paralelo. Así que fijaos cuánta información nos ha dado simplemente preguntarle a una persona, pero eso sí, preguntarle bien y que esa persona pues haga el esfuerzo de contestar bien también, ¿vale? De comerse un poco la cabeza, y creo que esto ha aportado muchísimo a este modelo de negocio. Muy bien, pues nada, seguimos con Julio César, que tiene la idea 2, la de robos a comercios, y pues primero presentaba el mockup y después daba un tiempo al usuario para que entrara en contexto, ¿vale? Y las preguntas serían, ¿sabes de qué se trata la aplicación? Y la respuesta es sí, para registrar los tonos en la zona. No entiendo muy bien esto de los tonos. Supongo que los tonos será la palabra mexicana para los robos, puede ser. ¿Cuál es tu opinión al navegar por las opciones? Dice, es fácil, ¿vale? Seguimos. ¿Existe información que te gustaría agregar? Sí, algún botón que pueda alertar a la policía,
¿vale? Ok, pues muy interesante esta opción, ¿vale? Porque es verdad que si puedes alertar directamente a la policía, tienes la aplicación instalada, pues puedes convertir esta aplicación como en el centro del sitio donde la gente da alarma, ¿vale? Así que muy interesante. ¿Existe información que te gustaría quitar? No. ¿Vale? Muy bien. El tamaño de letra es el adecuado, un poco más grande, ¿vale? Aquí vemos que efectivamente, como sospechamos, el público objetivo va a ser muy generalista y quizás tengamos que hacer algo muy sencillo, muy visual, letras grandes, ¿vale? Ese tipo de cuestiones. ¿Qué opinas de los colores usados? ¿Están bien los colores? ¿Y qué opinas de las notificaciones? ¿La información es adecuada? Y dice, es adecuada, pero me gustaría que me llegaran las notificaciones de seguimiento. Es decir, si alguien identifica a los maleantes, pueda decir dónde van. Es decir, que haya una especie como de tracking, ¿vale? De por dónde están los maleantes. Claro, esto no sé hasta qué punto podría ser legal, pero bueno, sí, bueno, es algo al menos a contemplar y bueno, desde luego estudiar también un poco a nivel jurídico, pero bueno, tiene sentido, ojo, tiene sentido, ¿vale? Sobre todo desde el punto de vista del usuario. Otra cosa es la seguridad y la ley. Seguimos. ¿Hay algo que te gustaría que hiciera la app? Que tuviera imágenes de los delincuentes y el seguimiento de casos de robos o asaltos, ¿vale? Bueno, pues esto, de nuevo, igual, no sé si es legal o no, habría que consultarlo. También seguramente dependerá mucho de la legislación vigente en cada país, no en todo será igual, pero desde luego también es bastante interesante. Así que, bueno, muy bien, Julio, creo que ha sido una muy interesante entrevista. Seguimos, Fernando de Uber de Fotocopias, la tercera idea que está validando. Y las preguntas que tenía preparadas para la entrevista eran, bueno, primero acceder a la aplicación y preguntarle, ¿te gustaría que fuera por un medio de un PIN, reconocimiento facial, o por medio de una contraseña alfanumérica, o que no tuviera ninguna de las anteriores? Y la respuesta es ninguna de las anteriores. Es más práctico. Es decir, bueno, directamente que entrar, ¿vale? En la aplicación. Vale, está bien, ¿vale? Es decir, no hace falta en esta aplicación, en mi opinión, tener un grado muy alto de seguridad, ¿vale? Sino que pues simplemente con que tengas la aplicación instalada y conserve la sesión, pues puedas entrar una vez y otra vez, igual que pasa pues con otra aplicación pues habitual, ¿no? Tipo Uber también, ¿no? ¿Vale? Así que seguimos. Dentro de la aplicación, ¿crees que es amigable en cuestión del menú? Dice, es amigable, ¿vale? Le gusta. ¿Te gustaría agregar algún cambio? No, no le agregaría ningún cambio. Y ahora presentamos la app. Dice, ¿qué cambios en diseño o formato quisieras ver en nuestra aplicación? Serían los colores, tal vez verde, morado, para su presentación, ¿vale? Es decir, no le gusta mucho el estilo, ¿vale? Por decirlo así. ¿Qué otro tipo de cambio te gustaría realizar? Agregar si se hacen cargo del mantenimiento y o reparación del equipo en préstamo, seré más específico en los materiales como tipos de hoja y si la impresión es a color o blanco y negro, ¿vale? Muy bien, me paro un poco más en este punto y efectivamente aquí el usuario se está dando cuenta de que esto no es real, es decir, que es simplemente una especie de, bueno, prueba, pero que efectivamente haría falta mucho más al respecto. De hecho, esto nos da pie, por lo menos a mí al pensarlo y verlo, a que quizás tendríamos que hacer una especie de, bueno, interfaz amigable para poder tener muchos tipos de opciones distintas, porque pueden ser a doble cara, sin doble cara, a color en blanco y negro, en papel de más calidad, con menos, más copias, números de copias, menos, en fin, hay muchas opciones, encuadernaciones de muchos tipos, con lo cual aquí yo creo que habría que hacer un esfuerzo importante, ¿vale? No solo porque el usuario lo entendiera bien y fuera práctico y fuera fácil, sino también porque no todas las imprentas tienen todas las opciones, ¿vale? Y además cada opción, por supuesto, tiene un coste probablemente distinto en cada imprenta. Con lo cual, esto es algo que habría que trabajarlo bastante bien, ¿vale? Yo creo que ha metido el dedo en la llaga justamente donde importaba más en este caso. Muy bien, seguimos. ¿Evaluarías el servicio después de finalizar? Sí, hasta que me lleguen las impresiones, ¿vale? Muy bien. ¿Y te gustaría recibir notificaciones sobre algunas promociones? Sí, sí me gustaría. Vale, muy activo esta persona. ¿Crees que la app debería estar en ambas plataformas como Play Store y App Store? Sí, efectivamente en ambas. Y el método de pago debe ser en efectivo, alguna tarjeta bancaria o ambas. Y dice ambas. Bueno, perfecto, vale. Lo que pasa es que creo que aquí nos falta un poco, Fernando, el hecho de sugerencias extra, que creo que es muy interesante que hubiera hecho, pero bueno, vale, creo que en cualquier caso estamos en la línea, ¿vale? Se podría mejorar en la siguiente entrevista, pero desde luego creo que también es información interesante. Y por último, la última idea que estaba validando Samuel es cenas a domicilio. Primera pregunta, ¿qué entiendes del funcionamiento de la app? Pues la respuesta es, se ve que es una app que para poder utilizarla primero hay que registrarte. Me gustaría que también se pudiera utilizar sin tener que registrarte. Muy interesante este punto, porque ya lo habíamos hablado, a menudo la gente quiere probar primero, al menos un poco explorar las opciones y ver cómo funciona, en este caso, pues por ejemplo, cuáles serían los menús, cuáles serían los restaurantes y
para hacer un pedido, es decir, cuando ya llegue el momento en el cual tengas que decir, oye, tengo que pagar, pues a lo mejor en ese momento es cuando te pide el registro. Así que, fantástico, esta respuesta creo que es muy esclarecedora y nos permite ir en una línea más amigable para los usuarios. Segundo, ¿te gustaría que la app tuviera una sección de vídeos para entender el proceso de pedidos y del funcionamiento? Y la respuesta es, vídeos posiblemente haría la app más pesada o me consumiría mi plan de datos si no estoy con Wi-Fi. Me gustaría más una sección de instrucciones inicial que sea fácil de entender, algo así como 4 o 5 slides donde la información de cómo usar la app la pasas por unos puntitos ubicados abajo en cada slide, ¿vale? Esto es algo muy común, ¿vale? Bueno, ya estoy contestando yo, ¿vale? Es algo muy fácil de hacer, un tutorial tipo sencillo y desde luego creo que efectivamente me cuadra más con el uso habitual de las aplicaciones que está viendo ahora, más que una aplicación, un vídeo y tal, ¿vale? Así que, bueno, fantástico también esta aportación. Seguimos. ¿Te gustaría que hubiera una opción de hacer pedidos como invitado sin tener que registrarte? ¿Vale? Y esto, pues me dice Samuel, justo esto fue lo que me dijo mi entrevistada en el punto 1, es decir, que ya ha contestado. Efectivamente, lo que quería es no tener que registrarse, ¿vale? ¿Nos sugieres lanzarla para ambas plataformas o en cuál nos sugerirías lanzar primero, Android o iOS? Y la respuesta es, pienso que tal vez te conviene primero lanzarla en Play Store, pues dispositivos Android me imagino que son muchos más que iOS, pero eso deberías determinarlo tú, al menos yo y la mayoría de gente que conozco tiene más teléfonos Android que iPhones, ¿vale? Bueno, por supuesto, yo creo que también esto es así, aunque como dije el otro día, depende mucho del público objetivo, ¿no? En este caso, que es una aplicación de muy amplio espectro, pues quizás tenga sentido bastante empezar por Android, pero en otras aplicaciones un poco más de pago y tal, pues quizás tenga más sentido iOS, ¿no? Esto depende un poco de cada caso. Bueno, digo indistintamente iOS o iOS porque estoy leyendo y es difícil, ¿no? Pero bueno, ya me entendéis. Seguimos. ¿Te parece que las funcionalidades para hacer pedidos estén solo en la app o crees que sería bueno también las funcionalidades vía web? Pues la respuesta es, pienso que para que el proyecto sea más llamativo, creo que lo debería hacer solo para app. Pues si lo haces para web, quizás podrías tener más competencia y le quitarías el elemento de modernidad al proyecto. Bueno, en fin, esta respuesta es una respuesta que es interesante analizarla, ¿vale? Porque aquí el usuario, en mi opinión, el cliente que has entrevistado posible, se está poniendo el gorro casi de jefe de proyecto. No sé a quién has entrevistado, pero esta decisión evidentemente es una decisión nuestra, ¿vale? Y obviamente, pues bueno, su información puede ser interesante, su punto de vista, pero tenemos que tomarlo nosotros. Aquí, en este caso, no está opinando como un usuario final, ¿vale? Que es lo que nos interesa, ¿vale? En cualquier caso, a ver, lo que dice tiene sentido si solamente hiciéramos la web y no hiciéramos la app, ¿vale? Pero si vamos a hacer las dos, oye, pues no entiendo que haya ningún problema ni sea menos innovador o menos llamativo, ¿vale? Y sí que es verdad que, bueno, hay gente que prefiere el tener el navegador abierto y verlo con tranquilidad y analizarlo y ese tipo de cuestiones y que pues no es tanto de móvil todavía, ¿no? Entonces, bueno, en fin, yo no veo a priori mal que se hiciera en los dos, ¿vale? Sí que es verdad que con la parte app, que es la que más se puede utilizar, sería la principal, pero tenerlo en web no me parece nada disparatado, ¿vale? Seguimos. ¿Qué método de pago usarías más? ¿El método incluido en App Store y Play Store o prefieres pagar con PayPal o con efectivo contra entrega? Pues la persona dice, al menos yo prefiero pagar en efectivo. No me gusta tener mi tarjeta de crédito en ninguna app, por más segura que parezca, porque he escuchado de casos que después te podrían hacer cobros automáticos y después cuesta un mogollón que te los reviertan. Por eso al menos yo preferiría pagar en efectivo contra entrega. Bueno, en fin, esto es un poco opinable y depende también mucho del tipo de cliente que tengamos, del país y tal. En este caso, pues bueno, está bien esto que comenta, pero siempre también tenemos que pensar en que, no es todo lo que los usuarios opinen o quieran, ¿vale? Porque a veces el hecho de meter un factor, como por ejemplo es el dinero en efectivo, genera muchísimo más problema que simplemente perder a ciertos clientes, ¿no? O que se acostumbren a pagar con tarjeta. En particular, por ejemplo, en este caso, si los repartidores tienen que cobrar ese dinero, pues igual tienen un problema de gestión. No para hacerlo en pequeña escala, pero hacerlo a gran escala puede ser problemático por el tema de que se pierde dinero, por el tema de que pierde más tiempo esos repartidores, por el tema de que incluso a lo mejor el reparto te lo hacen empresas que no son tuyas, son empresas de reparto a domicilio y no ofrecen ese servicio de cobro en efectivo, con lo cual, bueno, igual esto complica bastante el modelo de negocio. Por tanto, tenemos que evaluar si efectivamente nos interesa, a pesar de que, claro, hombre, obviamente todo el mundo podría poner idealmente todas las opciones y así todo el mundo estaría idealmente contento, pero a veces hay que tomar decisiones y por eso creo que esto hay que evaluarlo, ¿vale? Muy bien, seguimos. ¿Qué sugerencias nos harías en cuanto al logo y colores de la app?
Pues la respuesta es: creo que los puedes mejorar, el concepto está bueno, pero si yo fuera tú, probaría con más opciones y colores que después podrías preguntarte a más personas para ver cuál sería más cool, ¿vale? Obviamente, esto es algo que podemos hacer en el futuro. De hecho, ya he hablado alguna vez en el podcast de herramientas que sirven para validar y para que la gente te dé opinión de cuál es la mejor imagen de ciertas cosas y todo esto, hacer encuestas y demás. Así que bueno, pues no le parece demasiado bien, le daremos una vuelta. Seguimos. ¿Has pedido comida a domicilio anteriormente por Glovo, Uber Eats o Delivery Hero? Y la respuesta es: en la oficina donde trabajo hemos pedido algunas veces por Uber Eats, pero no lo hacemos muy seguido, ¿vale? Bueno, es que yo creo que en este caso se está mezclando, ¿no? Una cosa que es cenar en casa a pues trabajar y pedir a domicilio en el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, es un poco distinto, no creo que sea muy aprovechable la respuesta, pero bueno, en general creo que está muy bien también la entrevista, ya ha terminado y desde luego hemos sacado también algunos insights, algunas conclusiones muy interesantes. Así que enhorabuena, Samuel, enhorabuena a todos, amigos, enhorabuena a Jesús, a Julio César, a Fernando, a Samuel, porque habéis hecho un trabajo magnífico, os habéis esforzado un montón de forma totalmente altruista, simplemente por aprender y sobre todo por compartir. Ojo, que esto hace falta tener valor, no solamente tiempo y ganas, sino también hace falta tener coraje para poder, publicar los resultados, pues ponerte un poco tu trabajo, lo que estás haciendo. A ver, lo habéis hecho todos, por supuesto, en vuestros ratos libres, estáis todos muy ocupados, vuestros negocios, empresas. Así que bueno, os agradezco muchísimo, de verdad, de corazón, que me hayáis ayudado en todo esto. Y bueno, si en algún momento he sido muy crítico, pues perdonadme, nunca ha sido mi intención y sobre todo sí que he querido siempre aportar ese punto, esta crítica constructiva, por decirlo así, para ir mejorando tanto preguntas de entrevistas como MVPs, como pues ya sabéis, los resultados o los insights, las conclusiones que hemos sacado de las entrevistas realizadas. Bueno, sabéis que hoy ya termina este ciclo, ¿vale? No podemos continuar más de 10 episodios, es la regla un poco que me pongo para que no se haga tampoco muy pesado, pero creo que ha servido mucho. Ha dado un ejemplo de cómo podemos empezar a validar un modelo de negocio. Por supuesto, esto no significa que ya estos modelos de negocio estén validados, ni mucho menos, obviamente, pero sí que, bueno, es algo que nos ha servido para aprender cómo hacer entrevistas realmente, no encuestas, sino entrevistas personales, sacarle punta, poder mejorar las preguntas, poder hacer los 3 tipos de entrevistas: de problema, de solución, de producto mínimo viable, hacer incluso los mock-ups, en este caso, o prototipos que habéis hecho más que en productos mínimos viables, pero finalmente también poder sacar conclusiones muy interesantes de ejemplo para aprender. Así que, desde luego, muchísimas gracias, enhorabuena a todos, habéis hecho un trabajo magnífico y bueno, por supuesto, aquí me tenéis para cualquier cosa que necesitéis y por supuesto, si alguien quiere preguntarles algo, conocerlos y demás, pues irán pasando por el podcast progresivamente, algunos ya han pasado y pues iréis conociéndolos en profundidad. Así que nada más, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y ya sabéis que podéis escuchar cada día este podcast en iTunes, iVoox, Google Podcast, Spotify o Spreaker y también recibir gratuitamente las notas del programa por email registrándoos en acelerandoempresas.com/suscríbete. Os agradezco muchísimo las reseñas, comentarios y valoraciones en iTunes y en iVoox y también cada vez que compartís un episodio en vuestras redes sociales. Que tengáis un día maravilloso. ¡Ánimo, emprendedores!